Sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más aquí en Plan Piloto TV. Yo soy Armando Burgos y se encuentra conmigo Alexander Bando. Alex, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, mi querido colega Armando? Un gusto, un placer estar contigo nuevamente y estar con los cibernautas del otro lado de la pantalla, de sus celulares, de sus computadoras, de sus televisores, donde sea que nos estén viendo. No importa, nosotros estamos aquí prestos para compartir con ustedes un nuevo video más. Asimismo, Alexander, bueno, tenemos un caso muy importante de qué hablar y qué abordar. En este caso, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Sí, el magnicidio que se gestó hace no menos de 3 semanas. Sí, exactamente fue el 7 de julio. Sí. 3 semanas, el 7 de julio, nos despertamos, nos desayunamos la noticia de que nuevamente Haití, derrocó a uno de sus presidentes, esta vez por medio de las armas, pero ya asesinándolo. Haití, que históricamente es un país conflictivo, fue el primer país latinoamericano en independizarse de sus colonias, de Francia principalmente. Sin embargo, actualmente es el país de Latinoamérica más pobre, es el país más pobre de Latinoamérica, que está pasando por varios conflictos, por varias etapas de esta crisis, que sin embargo ya ha llegado hasta, digamos, el colmo, que es el magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse. Asimismo, como decís vos, un hecho muy particular porque no es tan común despertarnos y observar la noticia que se le asesina a un presidente. Principalmente en tiempos modernos, como el nuestro, ya es como un poco raro. Y más aún América, Caribe, por ahí. Sí, teniendo en cuenta que es un país latino, es un poco raro, un poco extraño, digamos. Pero sin embargo, hay razones suficientes para tener en cuenta este conflicto. Como ya te dije, Haití es un país que viene estando en crisis de hace años. Asimismo, no solamente por el tema de que existe mucha pobreza, porque el 60% de su población vive en la pobreza y un 25% vive en la pobreza extrema, lo cual es una cifra alarmante en comparación con otros estados, con otras naciones, con otros países, con otras regiones, porque imagínate lo que es 60% de tu población que viva en la pobreza y un 25% en extrema pobreza. Eso es muchísimo, Armando. De una manera podríamos decir que denota la calidad política también de que era el resultado de toda esta estructura política que daba como resultado pobreza. Y cuando solemos escuchar el nombre de Haití, a veces nos viene a la cabeza terremoto y tsunami que pasaron justamente hace ya casi una década ya. En el 2010 hubo un terremoto que arrasó Haití, que dejó millones de muertos. Así mismo. Dejó colapsado totalmente la infraestructura del país, escuelas, colegios, miles de millones de personas sin hogar. Y esto es solamente el inicio, porque después vino una epidemia de cólera que también perjudicó bastante a la población. Y por último, el coronavirus, que destrozó lo poco que había, y con este magnicidio ya lo único que genera es caos, pero ya un caos así a nivel general, porque hay que tener en cuenta que hoy en día en Haití hay bandas organizadas que tomaron el poder a vista de que el Estado está débil y que no hay suficiente poder militar ni policial para sostener y contener a toda la masa que hoy en día se encuentra en complejidades. Sí, bueno, se conformaron pequeñas bandas células. Que asaltan, secuestran, roban, violan, y como que hay vía libre para actuar, porque hay que tener en cuenta que Haití eliminó su ejército en el 94, sin embargo lo volvió a restaurar en el 2017, si no me equivoco, pero sin embargo actualmente la milicia cuenta con no más de 500 soldados. Escaso. Y la policía también, ellos tienen casi un total de 15.000 policías para casi 10 millones de habitantes. Es una locura eso. Si uno hace los cálculos, y la otra vez estaba haciendo los cálculos, y es un policía por cada 700 habitantes. Sin duda alguna, esto es una locura, Alexander. No cabe duda. Es como que difícil en contener así, si es que hablamos en estos números, bastante problemático, porque no hay forma de parar el vandalismo. No hay mucho que hacer cuando sos un país muy pobre, y no hay mucho que hacer cuando tenés una instabilidad política desde hace varios años, porque en 30 años Haití ha tenido 20 gobiernos diferentes. 20 gobiernos diferentes. Mucho para 20 años. Sí.
Y gran parte de todos esos gobiernos fueron puestos y destituidos nuevamente luego por Fueron medio de las efímeros. armas. Fueron gran parte de los gobiernos iban y venían porque se gestaban golpes de estados. Justamente por eso es que Haití elimina el ejército, porque era una constante amenaza para la democracia, porque cuando una facción no estaba de acuerdo con algún presidente electo, ellos automáticamente tomaban las armas y creaban un golpe de estado. Por eso ellos decidieron eliminar, se restauró, pero actualmente en cuanto a números de capacidad están bastante débiles y es difícil contener así todo este embrollo social. Sí, embrollo que se viene gestando. Pero hablando del magnicidio, lo curioso es cómo se dio. Es todo un misterio, pero a la vez también bastante ya exhibido en todos los medios, esta complejidad que se dio. Y muchos dicen que las 39 personas implicadas que asaltaron la casa ni siquiera le dañaron a los guardias de seguridad. Al único que asesinaron fue al presidente y dispararon también a su esposa, pero su esposa no falleció, no murió en el instante. Y eso es lo curioso, como decís, que ellos pudieron entrar con total impunidad dentro de la mansión. Es dudoso. Es dudoso cómo la guardia, como la seguridad, la guardia presidencial, la seguridad presidencial no pudo sospechar de que están enfrente de unos terroristas. Semejante, se le puede decir mercenarios. Mercenarios, sí, porque ese es el concepto, mercenarios. Porque casi 18 o 19 de los implicados eran colombianos, ex militares colombianos que tienen experiencia en las guerras, en las guerra de guerrillas. Sí, y de hecho muchos analistas políticos expresaron que esta supuesta empresa de seguridad que se encuentra en Miami y que su dueño es un venezolano y que la empresa lleva el título de CTU, empresa de seguridad. Muchos también apuntan que se le contrataron a 18 colombianos porque los colombianos tienen una eficacia mortífera, podríamos decirlo así, en campo. Tienen experiencia en las guerras modernas, sí. Porque como todos saben que en Colombia hay un conflicto interno entre lo que sería la FARC y el M-16, sí. Un montón de guerrillas que abundan aún ahí. Y bueno, entonces ellos como que están capacitados para afrontar este tipo de situaciones y fueron contratados, aunque igual se dice que hubo mucha ingenuidad de parte de estos mercenarios, porque fueron aprendidos de forma muy rápida, de forma muy fácil luego de haber consumado el hecho. Yo creo que uno cuando planifica este tipo de cosas también debería de planificar cómo escaparse, pero ellos no. Ellos cometieron el acto y luego no supieron dónde esconderse, no supieron qué hacer, no supieron cómo salirse del país a tiempo y fueron capturados. 3 fueron abatidos, así mismo. 5 creo que hasta ahora están prófugos. Así mismo. Y bueno, ¿qué podemos decir? Sí, y como decías vos, la cantidad de colombianos es inmenso, casi 20 colombianos. Y decía el presidente colombiano Duque, en una conferencia de prensa, de que habría que ver 2 realidades, dice él. De que en realidad no fueron los 18 colombianos quienes estuvieron dentro de la fortaleza y quienes ejecutaron y asesinaron al presidente, sino que fueron un grupo de estos 18, o sea que fue la mitad básicamente, dice el presidente Duque, y que no niega que estos ex soldados tuvieron una especie de enseñanza de parte de los Estados Unidos. También. Dicen así algunos también estudiosos en la cuestión. De hecho que creo que hubo un estadounidense o 2 estadounidenses que estuvieron parte de lo que sería la planificación de Es un complot. Sí, un complot que hasta ahora lastimosamente las cabezas principales no se podrán identificar, si bien los actores materiales ya están aprendidos, pero como ustedes saben, ellos simplemente hicieron el papel sucio, el trabajo sucio, pero arriba la gente que paga, la mano invisible que pone el dinero ahí para que ellos puedan tipo magnicidio. Sin duda alguna, Alexander, es una gama muy compleja, Alexander, porque también algunos profesionales dicen que tienen que ver mucho hasta el presidente Maduro en esta cuestión. Cuestiones presidenciales, de que realmente Nicaragua se iba a hacer una pesquisa de narcóticos de la DEA, pero en realidad se pasó la dirección a este país y fue el resultado del asesinato del presidente que conmocionó a todo el país y a todo el mundo. Y de hecho hasta ahora, hasta estos momentos, sigue el estado de sitio en la República
de Haití que lastimosamente asesinaron al presidente. Y de esta manera, Alexander, culminamos este pequeño abordaje de la situación política de Haití. Y de esta manera nos retiramos. Muchas gracias, yo soy Armando Burgos. Compañero, muchas gracias. Nos estaremos encontrando en otro próximo video. Hasta luego. Hasta luego.